Él fue hecho para habitaciones rotas y camas desordenadas. Extra, capítulo final. Después de la caída de Luo Binge... No fue una caída, fue empujado. Shen Qinkyu lo sabe mejor que nadie. Después de que Luo Binge fuera presumiblemente muerto para la secta, Shen Qinkyu se quedó con la vida tranquila de una casa de bambú vacía. El espacio infinitamente más grande sin la presencia de Binge para llenarlo. A menudo, Shen Qinkyu se encontraba llamando a su discípulo, que ya no estaba allí, quien algún día saldría del abismo para matar a Shen Qinkyu por las cosas que había hecho. Corría con un tiempo prestado, y lo sabía. Sin embargo, todavía quería que Binge estuviera a salvo. Nunca lo había presionado de otra manera. Sin la garantía del sistema de que su discípulo saldría vivo, trazando el borde de una taza de té con el dedo, pensó en las pruebas por las que estaba pasando su discípulo en ese mismo momento. ¿Vides infernales chupadoras de sangre? ¿Una horda de lobos hipopótamos de lava de 3 cuernos? ¿Un miasma tan espeso que ahogaría a Binge quemando sus pulmones hasta hacerlos cenizas? ¿Hasta que templara su cuerpo lo suficiente para resistirlo? No sería fácil para Binge. Su ascenso estaba predecido por un gran sufrimiento, ya que todos los personajes principales de una novela xianxia tuvieron que pasar por algo así, por la estúpida creación de suspenso que mantendría al lector en ascuas mientras esperaban una victoria que sabían que vendría. Después de tanto tiempo, Shen Qinkyu ya no podía llamar legítimamente a Luo Binge un personaje de ficción de novela. Él crió a ese chico, ese loto blanco, gentil y generoso, que le sonreía cada mañana en su casa. Le preparaba el té y el desayuno y lo llamaba Shizu. Se preguntó si alguna vez volvería a escuchar esa voz hablándole con tanta amabilidad. Bebiendo su té como un trago de licor, Shen Qinkyu se levantó de la mesa baja y se dirigió hacia el montículo de espada que había erguido. Después del abismo, recogió los restos de Shen Yang, con un apretón en sus nudillos blancos. Liu Qingge intentó quitarle los fragmentos, y Shen Qinkyu todavía no sabe lo que le dijo. Pero, sea lo que sea que haya dicho, impidió que Sushidi volviera a agarrar esos pedazos. Incluso cuando Shen Qinkyu comenzó a cortarse las palmas con la fuerza de su agarre, acero templado mágicamente cortando su carne. «Déjame», maldijo en ese momento. Dejé que todo el dolor físico sirviera como una distracción para la pérdida del niño que arrojó, como si fuera un producto viejo. Y Shen Qinkyu, un hombre de cualquier posición para hacer tal cosa. Le tomó un momento sacar la lengua de donde yacía muerta en su boca, como consecuencia de los hechos, negándose a moverse. Para tranquilizar a sus discípulos y explicar que Luo Binge había caído por el abismo, la mentira les sabía amarga en la boca, pero ¿qué más podía decir? Queridos y amados miembros de la secta reunidos aquí hoy, yo, Shen Qinkyu, empujé a mi propio discípulo al abismo sin fin. Pero no se preocupen, porque regresaré en 5 años como un señor de los demonios todopoderoso que quemará sus sectas justas, en su mayoría, y devastará el mundo como lo conocen con su gran poder. Como lector, la función de los dos mundos parecía un trópico genial. Como un ser vivo en este mundo, entendió el costo que tendría para los débiles eliminar la barrera, particularmente si las sectas se fueran. No serían los que estaban en el poder los que sufrieran, sino los innumerables comerciantes y granjeros cuya forma de vida sería profundamente incompatible con el reino de los demonios. Había sido, como en la mayoría de las novelas xianxian, la gran cantidad de humanos lo que los mantuvo atados a su conflicto en curso con el reino de los demonios, mientras que, en general, los demonios eran la especie más fuerte. Los humanos los derrotaban a nivel de población en lo que respectaba a números, pero cada señor demonio tenía 10 inmortales, cada santo tenía 15. Yanjing. Un Yanjing es un maestro budista. Arrodillado frente a lo que quedaba de Shenyang, Shen Qinkyu se lamentó, no por su propia muerte inminente, sino por la posible pérdida del jovencito que crió. Nunca quiso ver a Luo Binge convertirse en alguien tan descuidado con las vidas de los que estaban debajo de él. El Luo Binge original era poderosamente irresistible, pero también profundamente roto. No quería mirar nunca el rostro de su discípulo y ver ese tipo de arrogancia, esa locura, y confirmar que ese chico se había ido. Días antes se había envuelto un hilo de cuentas de oración budista alrededor de su muñeca para poder hacer algo como las manos cuando estaba solo. Haciéndolo rodar entre sus dedos, oró. Por favor, pensó, por favor, morí una vez. Dime que no mate a mi discípulo. Dime que no mate a Luo Binge que conocía. Es un buen chico, lo sé. No se merecía nada de esto. Si hay poderes superiores allá afuera, por favor,
que sea amable, por su propio bien. Conteniendo un sollozo, su espalda se encorvaba, sus manos temblaban mientras se movía de una cuenta a otra, rodándolas en sus palmas mientras se arrodillaba ante el bambú, permitiendo que las lágrimas corrieran por su rostro. Entre unos pocos brotes de bambú convenientemente colocados, una vez más ocultándose como un pervertido, Liu Qing se crispó mientras sostenía una pequeña bestia peluda de algún tipo y vio llorar a Shen Qingqiu. La criatura peluda trató de morderlo, pero él la sacudió una vez, forzándola a un estupor inconsciente. Objetivamente sabía que debería de ir y tratar de consolar a su Shishong, después de la pérdida de su claramente amado discípulo, sin importar cuán irritante se encontrara Luo Binge cuando el niño vivía. Era solo que Shen Qingqiu había salido de su casa, vestido no de luto de blanco, sino de negro, de la cabeza a los pies. Destacaba su cintura esbelta con la tensión de un cinturón elegido y un corte esbelto. Un duolí negro, como un velo negro transparente, descansaba sobre su cabeza. Su cabello se desparramaba por el suelo como el bosque. Liu Qingge vio como una lágrima caía por la mejilla sedosa. Shen Qingqiu dejó que las cuentas de oración colgaran en su muñeca delgada, para sacar un pañuelo de seda de su manga, secándose las comisuras de los ojos, como una viuda joven que se quedaba con 2 hijos pequeños y una madre enferma. Liu Qingge se enfrentó a la extraña necesidad de ofrecerse a sí mismo como segundo marido, sin importar que Shen Qingqiu claramente nunca tuvo un primero. Que alguien sepa. Tirando a la bestia al suelo lo más suavemente posible, Liu Qingge huyó del bosque, con la cara roja. En su mente parpadeaban imágenes de labios rojos afelpados, mordidos entre dientes blancos, ojos llorosos y una figura delgada aún más esbelta por la elección de las túnicas. Quizás seguir el consejo de su hermana y enviar flores por una vez estaría bien, ¿no? Pensó Liu Qingge. ¡Ay! Shen Qingqiu tomó el té con Yue Qingyuan en un pabellón de fondo en la propiedad del líder de secta. En general estaba muy enojado por el hecho de que estaría aquí por otras 2 horas, presumiblemente discutiendo la política de la secta con Yue Qingyuan, lo cual se hizo incómodo por las respuestas amistosas del líder de secta, que luego se retractarían, antes de intentar simpatizar con Shen Qingqiu con comida y bebida increíblemente caras. Shen Qingqiu tardó un tiempo en darse cuenta del costo de las cosas que Yue Qingyuan le gustaba servirle, para que los sirvientes lo pusieran sobre la mesa, pero cuando lo hizo su mandíbula casi se cae al suelo. Pez dragón de escamas plateadas que se encuentra en las vertientes del río Mu 2 veces cada 500 años cuando su bizarra migración desde las nubes empieza, porque son peces voladores hacia el manantial. Los hacía vulnerables hacia la captura. Los peces del cielo, aparentemente, eran como niebla. Podrías atrapar uno, pero ligeramente se disolvería ante ti. Le sirvió eso entre muchas otras mierdas realmente caras. Maldito pez celestial brillante del culo. Brillaba plateado. Al menos el sabor era bueno. Shen Qingqiu no había tenido la experiencia de sentir que estaba comiendo dinero en su mundo original, pero justamente en este momento sintió que estaba comiendo dinero. El pescado brillante cuesta lo mismo en una subasta que el presupuesto anual de 2 picos de Kankyung. Y ahí estaba Yue Qingyuan, sirviéndole un poco más. Aparentemente fue genial para reforzar el cultivo dañado. Para ser justos, Shen Qingqiu probablemente necesitaba considerar a su Sincura, pero aún así no era él quien se suponía que iba a recibir el pescado de la lástima, así que lo hizo sentir asqueroso. Ye Qingyuan sonrió con esa sonrisa extraña y gentil que siempre desanimaba a Shen Qingqiu, porque no sabía lo que el hombre se estaba escondiendo. Shen Qingqiu tardó un tiempo en darse cuenta de que los personajes originales eran mucho más complejos de lo que asumió al principio, pero lo hizo, lo que desencadenó que interactuar con Yue Qingyuan fuera mucho más difícil. Había un equipaje emocional tan profundo y pesado entre ellos que Shen Qingqiu ni siquiera sabía por dónde empezar. Shen Yuan no era Shen Hu. No podía arreglar lo que estaba pasando aquí. Todo lo que podía hacer era tener encuentros para tomar el té, o cenas incómodas donde Ye Qingyuan lo miraba con ojos de corazón, como si fuera el último trozo de pastel de chocolate frente a un niño con obesidad mórbida, que seguía poniendo su mano hacia adelante y hacia atrás, tapándose la boca para una expresión de «Oh, no, no puedo permitir que este pastel se mueva», mientras lo miraba con nostalgia, como si no hubiera otro trozo de pastel de chocolate en el universo. Y si él no tuviera estaría eternamente deprimido por ello. Esto sucedería una y otra vez, mientras el dicho niño nunca comía dicho pastel.
Si no ha quedado claro, a estas alturas, Shen Qinkyu era ese pastel y Yue Qingyuan era el niño gordo. Shen Qinkyu no quería ser comido por Yue Qingyuan, ahora y ni nunca. Ojos de corazón quiere decir que es una expresión directa hacia un cariño romántico. Lo que sé que sucedió entre Shen Hyu y Yue Qingyuan para hacer que Yue Qingyuan lo mirara así y sin embargo guardar silencio no era asunto de Shen Yuan, sin importar en qué cuerpo estuviera. Todo apestaba a una trágica historia de fondo de avión disparado hacia el cielo, en el que nunca se molestó en explicar nada. Shen Qinkyu comenzaba a sospechar que Shen Hyu era una especie de personaje trágico del estilo griego, asesinado por su propia arrogancia y los malentendidos de los demás. Como ese tipo en la profecía que se suponía que su hijo lo mataría. Así que tiró al niño, y al hacerlo se aseguró de que su propia muerte estuviera fija. En general apestaba a malentendidos y conexiones perdidas. ¿Estaba planeando claramente alguna de ellas? No. ¡Ay, Dios, no! No estaba poniendo ni un pie cerca de la mina terrestre ambulante que era Yue Qingyuan. Ni siquiera intentaría saber lo que ya fue. Si aprendió algo del anime, fue a no confiar en nadie que sonriera tanto, y aunque este no era un anime, sintió que la elección era adecuada. Así que se sentó allí, en el banco del pabellón, manteniendo su rostro en blanco lo más posible mientras bebía su sopa hecha de una tortuga dorada, o algo así, y trató de evitar el contacto visual significativo mientras proyectaba una fuerza de austeridad y distancia. En algún momento, en su lucha por mantener la calma, su agarre en su cuenco se aflojó y logró hacer algo que había evitado milagrosamente durante años. Se tiró sopa encima, como una cascada caliente con un olor a hierba de limón. Yue Qingyuan se sobresaltó y se acercó corriendo a él. ¡Shen Hyu! Shen Qinkyu iba a ignorar eso. ¿Qué era un Shen Hyu? Él no era eso. Haciéndose ágilmente el cinturón, se lo quitó y lo apoyó en el banco de piedra. Luego se quitó la túnica exterior de los hombros y la que estaba debajo de ella también, colocándolas encima del cinturón. Yue Qingyuan tragó saliva, con la boca seca y las manos extendidas con gran impotencia. Siempre atento, incluso cuando estaba distraído, escuchó los pasos de un sirviente que se acercaba antes de que lo hiciera Shen Qinkyu. La visión de Shen Hyu alzando su largo cabello en un moño desordenado, tomando su sang de su corona para usarlo como una horquilla para el peinado improvisado que quemó su mente. No podía permitir que nadie, y mucho menos un sirviente, viera a Shen Hyu en tal estado. Yue Qingyuan se quitó la túnica exterior y voló hacia el otro lado de la mesa de piedra, colocando a Shen Qinkyu en su regazo, mientras cubría su cuerpo expuesto con su propia túnica negra, mucho más gruesa, colocando la tela alrededor de Shen Hyu. Se aseguró que su rostro estuviera oculto en el hombro de Yue Qingyuan. El líder de secta luego mantuvo su propio rostro impasible mientras los sirvientes entraban con bandejas, ignorando la forma rígida de Shen Qinkyu que se sostenía en el regazo. Yue Qingyuan no lo vería deshonrado. Yue Qingyuan miró a los sirvientes con los ojos entrecerrados mientras bajaban el té recién hecho en las manos temblorosas que tenían. Mientras miraba sus espaldas, sabía que pasaría un tiempo educándolo sobre lo que se podía y no se podía decir acerca de esto. El codo de Shen Hyu lo golpeó en el estómago, pero no usó la fuerza marcial, lo cual fue quizás una señal de que Shen Qinkyu perdonó a Yue Qingyuan por su propia falta de decoro. Dejando a Shen Qinkyu en el banco una vez más, Yue Qingyuan suspiró, algo exasperado. ¡Ay! ¿Debes de ser siempre tan descuidado, Qinkyu Shidi? Shen Qinkyu se erizó, como un gato ofendido. Son solo unas cuantas túnicas. Nada de eso justifica tal reacción, líder de secta Yue. Yue Qingyuan quería frotarse las sienes. Shen Hyu siempre había sido así, tan descuidado con su propio cuerpo. Yue Qingyuan temía que algún día un bruto viniera y tratara de aprovecharse de su Shidi, sorprendentemente inocente. Shen Hyu, comenzó el hombre, cortando como un cuchillo. No puedes quitarte las túnicas afuera. No era la primera vez que decía esto, y seguramente no sería la última, dado el temperamento obstinado de Shen Hyu. Shen Hyu, como siempre, entrecerró los ojos y lo ignoró, como si las palabras de Yue Qingyuan fueran aire. Yue Qingyuan ya había visto a Liu Qingye husmeando, y Shen Hyu se había vuelto más suave por su pérdida de memoria. Aún no se había dado cuenta, pero tampoco es que se hubiera dado cuenta antes. Su Shen Hyu siempre fue tan incrédulo que alguien pudiera estar interesado en él como para tales asuntos. Nunca había dejado de ser enloquecedor. Yue Qingyuan era a menudo el amortiguador entre él y los pretendientes que parecían no notar que tenía. Sabía que no se merecían a su Shen Hyu, después de todo, pero ciertamente no estaba dispuesto a entregarlo a ningún cultivador si preguntara.
Quería evitar personas que estuvieran más interesadas en el estatus de un señor de pico que en el propio Xianghyu. Había asustado a muchos hombres de Qingying para proteger la virtud de Xianghyu. Y aún así Xianghyu nunca se dio cuenta de cómo su comportamiento casual podía encantar. Sus propios discípulos estaban perdiendo la cabeza cuando Shen Qingyu se había vestido de negro en un bizarro opuesto al luto y se arrodillaba junto al montículo de espadas de Luo Binghe, escondido en el bosque de bambú. Nian Jingjing, unas semanas antes, había acudido a él, suplicándole que endureciera las barreras alrededor de Qingjing por miedo de que alguien robara su Shizun. Min Fang, de pie detrás de ella, había sentido con la cabeza en señal de acuerdo, mientras Nian Qingjing se ponía poética sobre los temores de que un gran cultivador puede arrebatar a un Shen Qingyu desprevenido en el bosque de bambú, donde lo verían en todo el esplendor de su belleza, mientras estaba en un estado tan delicado. Ya Qin Yuan hubiera cuestionado su cordura si él también no hubiera visto ni hubiera sido testigo de cómo Xianghyu perdió un poco de su propiedad cuidadosamente mantenida en público por primera vez en décadas. Los asuntos privados eran otra cosa completamente diferente. El cielo prohíbe que Shen Qingyu no use cualquier cosa que no sea su ropa interior en privado, pensó, no con poca cantidad de sarcasmo. Sin embargo, en público, Shen Qingyu usa sus modales como una armadura para mantener a todos los demás, al menos a 2 palmas de distancia de él. Este Shen Qingyu, visiblemente triste, parecía vulnerable. Incitó un instinto depredador en los hombres. Yo Qin Yuan lo sabía. Reforzó las barreras cuando se lo pidieron, haciendo que Qingjing fuera invisible para el mundo exterior. Los discípulos de Shen Qingyu todavía le agradecían cada vez que pasaba, inclinándose con sus manos entrelazadas por su gran ayuda, como si permitiera que otros se aprovecharan de Xianghyu. Mientras él pudiera detenerlos, lo haría. Shen Qingyu acaricia a Nian Jingjing en la cabeza y luego a Min Fang. No fue lo mismo. No eran tan esponjosos. Echaba mucho de menos a su Binghe. Su corderito tenía los mejores rizos, tan suaves bajo sus dedos. ¿Shizun? Nian Jingjing se pavoneó mientras empujaba la cabeza contra su palma. Min Fang parecía luchar por no hacer lo mismo. ¿Sí, Jingjing?, preguntó. ¿Podría Shizun ayudarnos con nuestro cultivo musical? Algunas de las Shimeis y yo tenemos problemas con los tiempos de la canción Hacia la Luna. Al mirar esos ojos brillantes y esperanzados, Shen Qingyu inclinó ligeramente la cabeza, en señal de acuerdo. La noche lo encontró, de alguna manera acorralado en las barracas de las discípulas, colocado en un círculo de estudiantes felices, tocando las cuerdas de su bukin, mientras lo escuchaban tocar al principio y luego intentaban seguirlo. Incluso las discípulas que no practicaban ningún instrumento se unieron para escuchar. Como las chicas se habían desnudado hasta quedarse en algunas capas de túnicas interiores y se habían quitado las horquillas elaboradas, Shen Qingyu hizo lo mismo. Se quitó algunas capas y deshizo el arreglo ceremonial de su cabello, para recogerlo cómodamente. Honestamente, era más fácil cuando había menos riesgo de que las hebras quedaran atrapadas en las cuerdas. Eso duele. No sabía cómo lo hacían estas personas todo el tiempo, sobre todo cuando empezaban a tocar con fervor. Los rostros de las discípulas estaban sonrojadas por el esfuerzo y un poco sudorosos. Se calentó el corazón de Shen Qingyu al verlas tan interesadas, las chicas acercándose más para ver sus dedos al moverse. Ay, todo el mundo se lo quiere comer. De repente, como una llamarada de oscuridad, Nian Jingjing gritó lastimosamente. Miradas fijas y punzantes se dirigieron hacia ella. Shen Qingyu la miró fijamente y trató de averiguar qué estaba pasando. Nian Jingjing sacó los dedos de su vientre bajo, con los ojos muy abiertos y las puntas rojas. Shen Qingyu les había dado una educación básica sobre su cuerpo, pero el equivalente al periodo menstrual en cultivadoras era absolutamente una mierda. La menstruación puede hacer que su ki sea inestable, más aún si es la primera vez. Mei Mei, toma a Nian Jingjing, ayúdala a limpiarse. Ayudaré a regular su ki. Li Ling, llama a Mu Qinfang. Dile que traiga el té de jazmín perla de verano. No creo que nosotros tengamos algo en stock. La última discípula que lo necesitó alcanzó la etapa de formación del núcleo hace décadas. Ling Ling, una niña pequeña, con ojos afilados y cabello recogido en un moño severo, asintió con firmeza antes de salir corriendo, claramente preocupada por su hermana marcial menor. Mei Mei llevó a Nian Jingjing hacia los baños, rápidamente. Los ojos de Nian Jingjing tenían todo el dolor mientras se agarraba a su estómago. Shen Qingyu ya había movido su bukin hacia un lado, dejando su regazo libre. Mei Mei acostó a Nian Jingjing y Shen Qingyu colocó una mano sobre su vientre, haciendo circular el ki a través de sus meridianos.
para que se destaparan los bloqueos de esa forma. Luo Binghe lidió con esto antes, haciendo cultivación dual con Nian Jingting para aliviar el bloqueo. En la novela experimentó los síntomas de desviación de Qi por sus cambios hormonales, sin experiencia en su periodo, un año antes, lo que le dio a Luo Binghe una excusa para tomar su virginidad con rectitud en un campo de flores para salvar su vida. Su control era demasiado pobre como para realizar una limpieza. No importaba que Mu Qinfang estuviera en un pico de distancia, o que hubiera un té común que pudiera resolver el problema, disponible para el público en general. Las sectas, como era de esperarse, tenían acceso a una variación mayor de calidad de té, pero la mierda lógica cuando el papapá estaba en el juego no se podía discutir. Por supuesto que una vez que Nian Jingting alcanzaba la etapa de formación de núcleo, ya no tendría esas preocupaciones, pero ahora Shen Qinkyu podría hacer esto por ella. Al escuchar a su sanador residente acercarse, Shen Qinkyu se giró para saludarlo. El estómago de Mu Qinfang se había hundido cuando una de las estudiantes de Shen Qinkyu le rogó que fuera a los dormitorios femeninos en medio de la noche. Mientras se acercaba, sintió la presencia de Shen Qinkyu y temió lo peor. ¿Qué estaba haciendo Su Shishong en las barracas de las discípulas por la noche, rodeado de mujeres jóvenes? Seguramente había una explicación razonable. Lo más probable es que hubieran llamado a Shen Qinkyu antes de que lo llamaran a él, pero aún así se sentía incómodo. Respiró hondo, abrió la puerta corrediza y le ardieron los ojos. Esto es lo que vio Mu Qinfang cuando finalmente abrió la puerta. Allí estaba sentada una horda de pequeñas discípulas que se acercaban lo más posible a Shen Shishong. Todas ellas hacían juego, con sus ropas interiores blancas, con el pelo suelto y desarreglado. Una imagen rara, vista, de doncellas solteras. Shen Qinkyu no parecía fuera de lugar con sus mechones sueltos. Sus gruesas pestañas revoloteaban mientras miraba preocupado a Nian Jingting. Mu Qinfang nunca antes había notado cuán pálida era la piel de su Shishong, o cuán negro era su cabello. Era como la flor más grande de un campo. Su forma brillaba con un suave verde, iluminando la noche. Pedazos de ki volando como luciérnagas, mientras Shen Qinkyu servía como un árbol espiritual para las discípulas, extendiendo su energía en una neblina fácilmente transferible. El control que debió haber tomado fue extraordinario, cada discípulo aprendiendo en un círculo, sus rostros envueltos hacia arriba en una meditación arrodillada. Mu Qinfang tosió. Un rubor se elevó por el puente de su nariz, y Shen Qinkyu acarició una de las mejillas de Nian Jingting, como una madre lo haría con su hija. Qinfang Shidi, nuestra discípula más joven está creciendo. ¿Podría revisarla, por favor? Tosió de nuevo. Estaba sofocado aquí, ¿no? La voz más suave de Shen Qinkyu y su comportamiento gentil eran por demasiado... Mu Qinfang asintió y trató de abrirse paso entre las discípulas, quienes, como uno solo, se movieron para mirarlo como una horda de ñus. Sus miradas se movían al unísono con cada movimiento que hacían. Tuvo que empujar activamente a algunas de ellas con los pies para llegar a Nian Jingting. El ambiente en la habitación se sentía bastante hostil, pero estaba empezando a comprender su protección. Shen Qinkyu era, aparentemente, un tesoro sin descubrir para quienes estaban fuera de Qingjing. Empapado furtivamente con un poco del relajante ki de Shishong, Mu Qinfang miró por encima de los meridianos de Nian Jingting. Ella está bien, Shishong. Llegaste justo a tiempo, no hay nada que curar. Sin embargo, traje un poco de té. ¿Qué puedo preparar? Su manga estaba ampliamente sostenida por la de Lin Jing, quien tiró de ella hacia atrás y lo empujó hacia la puerta. Las chicas detrás, en fila cerrándole el paso, algunas de ellas arrodilladas para cubrir corporalmente a su Shizun, con sus ojos perforando agujeros mientras él era arrojado fuera, sin ceremonia alguna. Tus servicios han sido apreciados, Shishu, dijo Lin Ling, mordazmente mientras se inclinaba. Mu Qinfang la había visto llegar con cortes y magulladuras, y una vez quemaduras por hipopótamo de lava, pero nunca la había visto actuar de forma tan beligerante. ¿Hace esto a menudo?, preguntó. Había visto los peines y los aceites para el cabello colocados junto a los instrumentos, y tenía la sensación de que habría incitado a usarlos tarde o temprano. ¿No fue eso precioso? Su Shishong trenzó el cabello de sus discípulas antes de acostarse. Se preguntó si Shen Qinkyu le tocó una canción de cuna para dormir también. A juzgar por esa escena de presentación, había una gran posibilidad de que así fuera. En ocasiones se le puede convencer, admitió Lin Ling con brusquedad. Sin embargo, eso no es asunto de Shishun. Podemos preparar el té, y estoy segura de que su cama lo está esperando. Oh, no lo sé, bromeó. Shishu, Mei Mei respondió mordazmente, transfiriendo aquí a sus palmas. Las discípulas de Shen Qinkyu estaban a punto de luchar contra él para defender el honor de su Shizun.
Alzando las manos en señal de rendición, Mukifang habló. Paz, paz, me iré. No hablaré de lo que vi esta noche. Su rostro todavía siente caliente por haber visto a su Shishong frío comportándose tan suavemente. No pensaba en Shen Qinkyu como nada más que un amigo. Sin embargo, lo que se presenció ciertamente podría hacer soñar a un hombre. La peor parte era que nunca podría decirle a nadie lo que vio, sin arruinar la reputación de Shen Qinkyu. ¿Cómo se podría empezar a explicar que un señor de cumbre pasaba sus noches platicando con sus discípulas? Y no había duda de que era platónico en la mente de Mukifang. Al irse el sanador, solo pudo pensar en Liu Qing y Yue Qingyuan. Las bellezas calamitosas eran algo peligroso. Nunca había creído en eso hasta ahora. Años más tarde, cuando Luo Binghe se robó a su Shizun por última vez, Mukifang se encerraría en sus habitaciones con una botella de vino y se reiría histéricamente. En verdad, no lo había visto venir. Todos habían perdido sus apuestas. Pocas semanas después de eso, durante la boda de la que Mukifang aún no sabía, Luo Binghe esparciría su energía demoníaca como un manto, como una advertencia. Su presencia llenaría cada rincón del palacio mientras conducía a Shen Qinkyu vestido de rojo al altar. En esa habitación, todos los ojos estarían puestos en Shen Qinkyu, a pesar del poder de Luo Binghe. Las manos de Yue Qingyuan se apretarían en puños y su rostro calmo tendría una pequeña fisura. Y Liu Qinghe sería una máscara completa y dura de falso honor. Enseñaría los dientes en un gruñido a Luo Binghe después de que el señor demonio le sonriera, su mano sobre la cintura de Shen Qinkyu en un movimiento muy posesivo. El hada inmortal que fue robada del cielo por un demonio que se enamoró. ¡Ah, qué historia! Shen Qinkyu se sentó frente a su recién descubierto hermano Pepino, lánguido dios sexual extraordinario, que no era realmente lo que Shen Qinkyu estaba pensando cuando describió a Shen Qinkyu, pero así fue como terminó, aparentemente. Su reunión inicial fue algo como esto. Shen Qinkyu soltó un ¡que se joda toda tu vieja! Al ver a la novia negra de Shen Qinkyu levantarse, sus semillas de melocotón cayeron de su boca. ¿Que se joda a tu vieja? No era algo que la gente dijera en la antigua China. Su versión era más florida, como tu madre es una puta. O incluso entonces era un indicador de que estas personas eran de clase muy baja. La cabeza de Shen Qinkyu partió como la de un tiburón oliendo sangre, avanzando para agarrar las solapas de Shen Qinkyu mientras gruñía. ¿Orgulloso camino del demonio inmortal? Shen Qinkyu asintió, preguntándose quién tuvo la mala suerte de terminar transmigrando en Shenhyu antes de que su abanico comenzara a tocar su mejilla. Con una mano aún en su solapa, realmente, la imagen completa de una esposa sumida en el llanto que mató absolutamente a su primer marido no estaba ayudando en esta interacción en su totalidad. Shen Qinkyu no quería ser el tercer marido muerto de alguien. Muchas gracias. Sí, dijo temblorosamente. Esto, ¿eres un fan? Preguntó. Los ojos verdes entrecerraron. ¿Habían disparado hacia el cielo? Algo debió mostrarse en su rostro. Algo así como culpa, porque el hermano transmigrador soltó un ¡tú, maldito autor! ¡De mierda! Déjame explicarte todo lo que está mal en tu puta novela. Ven, vamos a mi cabaña de bambú miserable, pequeña, insignificante y despreciable persona. Está bien. Se necesitó aproximadamente la mitad del tiempo de azotes verbales que la madre de Shen Qinkyu desearía saber cómo dar para darse cuenta de que Shen Qinkyu era hermano Pepino. Su extrañamente adicto antifan, fan real, era difícil de decir a veces. Hermano Pepino era intenso y tenía la boca como papel de lija. Podía quitarle una capa de piel solo con su lengua, mientras señalaba todo lo que Shen Qinkyu estaba haciendo mal en esa línea. En persona era peor. Con el rostro imperioso de Shen Qinkyu mirándolo como si fuera una rata de alcantarilla que de alguna manera entró en la bonita casa de alguien. La mejor parte de su conversación fue cuando Shen Qinkyu lo miró golpeando la mesa con su abanico y dijo: Mira, entiendo que necesitabas el dinero. Solo desearía que hubiera sido mejor, porque realmente me gustó la historia. Podría haber sido más, y eso es lo frustrante. Shen Qinkyu se encoge de hombros, con miseración. Tenía tantas notas, hermano. Ni siquiera sabes lo que tuve que desechar. Las escenas de papá estaban vendiendo. Déjame contarte la historia de fondo entre tú y Yue Qingyuan. Shen Qinkyu levantó una mano para silenciarlo. No me lo digas. Todo lo que necesito saber es, en una escala del 1 al 10, ¿qué probabilidad hay de que me encierren en un sótano en alguna parte? Shen Qinkyu hace una pausa, lamentablemente justo en ese punto.
Mira, no te alarmes. Pero honestamente es como un 7. Pero probablemente nunca sucederá debido a su rabioso complejo de culpa. Así que mientras no resuelvas los problemas pasados, no terminarás siendo la esposa del líder de secta. Shen Kinkyu lo mira fijamente y dice inexpresivamente: ¿la esposa del líder de secta? Shen Kinkyu hace un gesto extraño con las manos. Shen Hyu y Joaquin Yan pueden haber sido... ¿almas gemelas? Shen Kinkyu golpea su abanico sobre la mesa. Eso no tiene ningún sentido aquí. Las almas gemelas no significan nada en tu estúpido libro. Lo sé, gritó Shen Kinkyu. Pero podrían serlo, posiblemente. Porque las notas que hice pero no desarrollé han ido apareciendo en la historia de formas extrañas. Shen Kinkyu se derrumbó en el suelo, junto a un cojín de su asiento, y se frotó la cara. Tienes que estar bromeando, dijo. Curiosamente, fue súper reconfortante tener al hermano Pepino con él. Era un tipo divertido, incluso si Luo Bing estaba totalmente doblado ahora. Shen Qingwei hizo un gesto a Shen Qinkyu, quien estaba acostado de costa en un diván, en lencería, haciendo la icónica pose de moda de «Píntame como una de tus chicas francesas, Jack», masticando un lichi. Habló muy lentamente, como si le preocupara que no lo entendiera. Sabes que estás siendo muy inapropiado en este momento, ¿no? Estas personas aún usan más para dormir de lo que estás usando tú en este momento. Se supone que debemos mantener nuestro juego de túnicas completo, en todo momento, y luego dormir con una túnica para dormir más gruesa, o dos. Nuestra ropa interior... hay una gran diferencia. Nunca quise saber cómo eran los pechos del hermano Pepino. El hermano Pepino se congeló como un ciervo ante los faros y escupió su lichi en un gesto extrañamente elegante. Shen Qingyu nunca había visto a nadie escupir con gracia. Hasta ahora. ¿Qué? Shen Qingyu se atragantó. ¿Quieres decir que estos malditos masoquistas no se relajan? Estoy en 7 jodidas túnicas. ¿Qué quieres de mí? ¿Quién no se quitó algunas de las capas de túnicas cuando estaba en la comunidad de su propio hogar? Shen Qingyu le estaba diciendo que se suponía que debía estar completamente vestido en todo momento, incluso cuando estaba solo. Oh, mierda, no. Él vio las túnicas interiores blancas más gruesas, supo que eran para el invierno y las guardó, hasta ahí. Y no las estaba sacando, eran menos cómodas que su aparente ropa interior. Shen Qingyu se encogió de hombros. Yo no hice las reglas. Shen Qingyu le arrojó un lichi en la frente y dijo: primero, cada día estoy más convencido del hecho de que una vida pasada cometí un crimen horrible, y por lo tanto el universo te ha colocado en mi estratosfera, como el águila que viene cada día al amanecer para comerme el hígado. Bien, entonces, Shen Qingyu no esperaba eso. ¿Qué debería de decir uno en estos casos? ¿Perdón? Antes de que pudiera pronunciar una palabra, Shen Qingyu continuó. En segundo lugar, sí lo hiciste. En tercer lugar, esto es lo que va a pasar. Nunca escuché esas palabras salir de tu boca, nunca dijiste las palabras que salieron de tu boca. ¿Entiendes, Ashank? Shen Qingyu trató de hablar. Pero... ¿Entiendes, Shen Qingyu? Shen Qingyu preguntó, amablemente, como un hombre que se aferra a su cordura con una cuerda muy delgada. Shen Qingyu asintió. Bien, Shen Qingyu dijo con una sonrisa aterradora. Toma, ten un lichi. Shen Qingyu tomó el lichi en la mano de Shen Qinkyu y se lo comió. No importa cuánto lo hicieran sentir como una mascota. Mierda. El hermano Pepino era aterrador. Era como la icónica y fuerte protagonista femenina, pateando traseros, anotando nombres, reuniendo un harén y amenazando a los personajes de bajo poder para que se sometan con tanta facilidad. Shen Qinkyu se reclinó en sus almohadas con una mirada de 1000 metros y decidió firmemente que el olvido y la inconsciencia forzadas eran la única respuesta. Si alguien intentara arduamente decirle algo, no lo entendería. Sería más grueso que una montaña. No escuchó nada malo, no vio nada malo, no habló sobre nada malo y... ¡mierda! ¿Qué es esto? ¿Estaba siendo inapropiado? No tenía ni idea de qué estaba hablando de todos modos. Siempre hacía esto. Estaba bien, ¿verdad? No fue inapropiado en absoluto. El interrogador imaginario solo estaba imaginando cosas. Shen Qinkyu no era inapropiado. Ellos eran los inapropiados. Su familia entera era inapropiada. Ni por el infierno Shen Qinkyu renunciaría a su comunidad en este punto. De todos modos, ¿qué importaba todo esto? Iba a morir pronto.
Podía usar la mierda que quisiera, incluso si fuera el equivalente a la lencería de la China antigua. Fin del extra. Está precioso. Esto tiene una segunda parte que está en AO3, igual está un poquito larga y está hermoso. Tal vez en un futuro lo suba. Comenten qué les pareció.